Gloria a Dios. Eso es habitar los hermanos juntos en armonía. No existe algo más importante para el Señor Jesús. Quizás pueda haber cosas que sean importantes para el creyente y quizás para alguna iglesia o institución, ¿verdad? Pero para nuestro Señor Jesús no hay nada más importante que traer a su reino, a sus almas y a sus hijos. Y aunque todos somos creación de Dios, solo los que reciben a Dios son verdaderamente los hijos de Dios, como dice la palabra. Pero la iglesia nunca debe perder de perspectiva que no hay nada más importante y más grande de orar para que estas naciones vuelvan a ser los reinos de nuestro Señor, como dice la palabra. Estos reinos se van a doblegar. Yo dije que se van a doblegar. Va a llegar un momento donde Jehová mismo dijo: yo derramaré mi gloria y toda carne la va a ver. Ese será el momento donde habrá algo glorioso que sucederá y los reinos de este mundo volverán a ser los reinos de nuestro Señor. Y le creemos a Dios porque esta pelea la va a ganar Jesús. No la va a ganar nadie más. El pecado no va a ganar la pelea. La inmoralidad no va a ganar la lucha. No, la violencia no va a ganar. No va a ganar. Va a ganar el amor. Va a ganar la misericordia. Va a ganar Jesús. Por más malo que uno piense que se está poniendo el mundo, se está poniendo las cosas, no dejemos de orar. No dejemos de orar, porque la Biblia dice: si uno se para en la brecha. Y aquí ya vemos más de uno. Y esta mañana, domingo en la mañana, es muy probable que hay millones de personas allá, ya en África, ya en Europa, adoraron millones de personas que ya le pidieron a Jesús por un avivamiento. Ahora aquí a nosotros en Estados Unidos, en esta costa este, nos toca pedirle al Señor. Ya mismo los de California se levantan y empiezan a rogarle al Señor. Después los del Pacífico se van a levantar y van a rogarle al Señor. My God. No sé ni cuántas. Yo presumo que en las 24 horas al día hay alguien en algún lugar del mundo que está despierto, orando y creyendo. Wow, ¿sabe? Eso está glorioso. Que nuestro Dios no se queda sin que nadie clame. 24 horas al día hay un intercesor. Una vez yo recibí un mensaje de una persona que nos sigue por nuestras redes sociales y me escribió un mensaje y me dijo: pastor, estoy intercediendo por usted, vivo en Japón. Y yo dije: gloria a Dios, a que cuando yo duermo hay un japonés. ¿Ah? Y como Dios entiende el japonés también, aunque él habla buen español, tengo entendido, por lo menos lo escribe bien. A menos que sea Google Translate. Posible. Pero lo interesante es que, cayendo en la perspectiva de cómo Dios orquestra las cosas, zonas diferentes que reciben el sol del día a horas diferentes, y siempre habrá alguien que está exaltándolo y pidiendo. Por eso es que la creación gime y aguarda la manifestación de los hijos de Dios, y se está manifestando y va a suceder en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu glorioso Espíritu Santo, a quien hoy recibimos, a quien hoy, Padre Santo, en el día de hoy dependemos de Él, mi Rey Jesús, para que la palabra de Dios resuene en nuestro corazón. Que esa palabra sea viva, que sea eficaz, que sea más cortante que toda espada de doble filo, que penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Te doy gracias, Dios, aleluya, porque sabemos, Dios, que hay transformación a través de la palabra y que algo grande está por suceder. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Mi tema en este día es una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿le conoces? Juan capítulo 17. Voy a comenzar a leer en el verso 1. Dice la palabra del Señor: después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre,
ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti, pues les has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Verso 3. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Esto que estamos leyendo en este momento fue posiblemente la última oración o de las últimas oraciones que le hizo Jesús al Padre por sus discípulos. Después que Él fuera entregado y los discípulos quizás se esparcieran por diferentes partes, Jesús tenía un legítimo y una verdadera preocupación de que estos 12 hombres pudieran subir a la ocasión del momento y poder ser los hombres que iban a llevar a esta tierra o a su iglesia, a su reino, al lugar que Él quería y deseaba. En esta oración encontramos que Jesús en su oración y en su clamor dice en el verso 2: tú le has dado a tu Hijo la autoridad sobre todo ser humano, y Él da vida eterna a cada uno de los que le has dado. Escuche bien. Y luego, en una manera poderosa, una manera clara, contundente, para que nadie se equivoque, Jesús define lo que es la vida eterna. Posiblemente si usted lee la Reina Valera, que no es la versión que tengo en la parte de atrás, usted lee esa parte que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Esta versión moderna, la Nueva Traducción Viviente, dice: la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. Ambas están correctas, pero el verso 3 para mí hace una definición más profunda de lo que nosotros se supone que verdaderamente seamos y de qué se trata esta salvación. Nosotros estamos confundidos al pensar que lo único que tiene que ver en nuestra salvación es la redención o el perdón de pecados. Cualquiera puede ser perdonado, pero no cualquiera conoce. Pues voy a repetir lo que acabo de decir. Cualquiera que viene a Jesucristo por medio de su sangre y le dice: Jesús, yo te pido que tú me perdones de todos mis pecados. Yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Dice la Biblia que desde ese momento, por su gracia, es perdonado de su pecado, no se acordará más de ello, y desde ese momento empieza su proceso de salvación. Pero en ningún momento el proceso de conocerlo a Dios es instantáneo. Es el proceso de ser perdonado y ser salvo lo que es instantáneo. El proceso de conocerlo no lo es. Y Jesús asocia la vida eterna con no solamente ser perdonado. La iglesia define muchas veces solamente la vida eterna como el proceso de ser salvo. Pero aquí Cristo, Jesús, le añade al proceso de la salvación, le añade un propósito. Y le dice: la razón por la cual somos salvos es para que podamos conocerlo a Él. No es simplemente para que podamos ir al cielo. No, están oyendo lo que estoy diciendo. Devaluamos esta gloriosa salvación si pensamos que de lo único que se trata nuestra salvación es de escapar de la llama del infierno y tener la seguridad de una vida eterna. Qué afán el hombre con querer ser eterno, aunque ya lo somos. Juan Ponce de León se fue a buscar la fuente de la juventud. Todavía la anda buscando. No la ha encontrado. ¿Me entiendes? Pero más que simplemente vivir eternamente, o más que simplemente escapar el castigo eterno del infierno, les he enseñado que lo más terrible del infierno no son las llamas de fuego ni el crujir de dientes. Lo más terrible del infierno es la separación eterna entre el hombre, que no fue diseñado para vivir en el infierno, y Dios y su Salvador. Por lo tanto, la iglesia tiene que comprender que eso es simplemente, ok, Dios nos quiere salvar.
Dios quiere que todos los hombres vengan a Él, que ninguno se pierda. Pero después de eso, ¿qué? Después de la salvación, después de tu perdón, ¿qué? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, no solamente que oigan de ti, o que te reciban a ti, no solamente que acepten tu perdón, sino que te conozcan. Muchos de ustedes vienen a la iglesia, están aquí, gloria a Dios por ustedes. Me ven, saben mi nombre, me escuchan los domingos, me escuchan los martes, los miércoles, ¿ve? Pero usted no me conoce. Usted tiene una asociación conmigo, pero usted no me conoce, porque para conocer hay que pasar tiempo. Para conocer hay que estar interesado. Para conocer hay que saber el pensamiento de aquel quien estamos conociendo, su intención, su corazón, su motivación. Hay millares y millares de hombres cristianos que se han conformado con simplemente recibir a Jesús como su Salvador, pero no han avanzado a una experiencia espiritual superior. Es simplemente, no, sí, yo lo recibí. O como decimos nosotros, los creyentes, sí, yo me crié en la iglesia. No, sí, yo soy católico, aunque no voy a misa. Yo soy cristiano, aunque no voy a la iglesia. Yo soy salvo, aunque no lo reconozco en mis caminos. ¿Ve? Millares de creyentes que se han conformado simplemente con la salvación, pero no han avanzado a una experiencia espiritual. Yo no solamente quiero saber que Jesús es mi Salvador, yo quiero experimentar al Jesús que me salva. Oír de alguien no es lo mismo que experimentar a alguien. Estar de oídas no es lo mismo que experimentar. Yo he estado en servicios donde he estado con grandes hombres de Dios que crecí oyendo, o crecí mirando en televisión, o crecí devorándome sus cassettes, sus CDs, sus libros, antes de que hubiese YouTube. Y cuando estuve en presencia de ellos, cuando estuve quizás o los conocí o estuve en presencia de ellos en un servicio, me di cuenta que la experiencia de estar en persona y conocer en persona es muy diferente a la experiencia de admirar a un autor. Porque con el autor yo simplemente me imagino cómo es él, pero cuando estoy en persona sé cómo es él. Algunos se han conformado con el Jesús de la Biblia, el Jesús de la página. Pero el Jesús de la página, aunque es poderoso y maravilloso, es bueno leer y oír que nuestro Salvador es como es. Pero cuando yo entro al lugar secreto y experimento al Jesús, aleluya, que salió de la página, se metió en mi corazón y ahora no me habla por letra, sino que me habla mi propio corazón cara a cara. Eso fue lo que Dios quiso decir cuando le dijo a Miriam y le dijo a Aarón: con ustedes le hablo por símbolos, pero a mi Moisés es mi amigo y a él le hablo cara a cara. Hay gente que simplemente están a gusto con el simbolismo. Con el simbolismo de Jesús. Por eso es que es fácil orarle, con todo respeto, orarle a una cruz, orarle a una imagen, orarle quizás a un rosario. O quizás nosotros, los que no somos de la vertiente católica, los protestantes, orar de la manera que sea y simplemente nos fijamos en una personalidad, ya sea un pastor o un cantante o una artista que nos gusta, pero ¿qué de simplemente la experiencia de la adoración? ¿Qué tal la experiencia de la palabra? ¿Qué tal la experiencia de ello? Bueno, déjame salir la introducción. Muchos se han refugiado en una simple religión, aunque le llamen evangélica, aunque le llamen libre. Se han simplemente satisfecho con creer que después de tomar una decisión de asistir a un discipulado o tomar una clase, aún bautizarse, que dicho sea de paso, este mes que viene tenemos nuestro bautismo aquí en la iglesia. Si no se ha anotado para bautizarlo, hágalo ya. Pero es mucho más que simplemente la experiencia del bautismo. Se han conformado con la experiencia aún de haber ido a un retiro y haber recibido quizás el don del Espíritu Santo, y no se han concentrado
es más que simplemente seguir el protocolo de la iglesia, conocer al Dios de la iglesia. Por eso Pablo, la semana pasada les leí acerca de cómo lo tiraba todo por basura, lo tiraba todo por estiércol. Él decía, yo soy judío de judíos, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley irreprensible, he hecho miles de cosas y todo lo tiro por basura, con tal de hallarme en él. Pero no solamente eso, con tal de conocerlo a él. Wow. Estamos hablando de un hombre que se encontró con Jesús de camino a Damasco. Estamos hablando de un hombre que su experiencia con Jesús duró, en el buen sentido de la palabra, en un trance de 3 días, donde quedó ciego. Dios no lo dejó ver a nadie más que a él, a oír a nadie más que a él. Entró en un mundo espiritual, tanto así que Pablo le escribe y le describe uno de esos encuentros. Le describe Pablo a los corintios sus experiencias con Dios y le dice, conozco un hombre, no sé si en el espíritu o en la carne. Escuche eso. Y a esos mismos corintios le dijo, y aún si conociera a Cristo en la carne, me propongo no conocerlo así, porque lo quiero conocer en el espíritu. Lo quiero conocer en una experiencia más profunda, en una experiencia real. El peligro de simplemente satisfacernos con lo que hay, en los recursos que hay en la iglesia o las diversas simplemente procesos que tenemos en nuestra adoración a Dios y nuestro servicio a Dios, el concierto aquí, la conferencia allá, el servicio 2 veces en semana, 3 veces en semana. El peligro de concentrarnos solamente en eso es que simplemente creamos una religión más y no una experiencia con Jesús. Jesús no está aquí para establecer, o no estuvo aquí en el mundo para establecer simplemente una religión más. Es para que la iglesia pudiese experimentarlo a Él. Esta es la vida eterna, que me conozcan, que te conozcan a ti. Fuera tan importante para Jesús que después de unos años de estar con sus discípulos, sus 12 discípulos, les pregunta a sus 12 discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, pues ellos dicen que eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Ok, pero ustedes que han estado conmigo, ustedes que van a la iglesia todos los domingos, bueno, en el caso de ellos 7 días a la semana, ustedes que han caminado las aldeas conmigo, es más, ustedes que evidenciaron cuando los milagros estaban ocurriendo, que vieron a Lázaro levantarse de los muertos, ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Me podrá creer que de 12 solamente uno y por suerte? Por gracia divina del Espíritu Santo. O sea, él dijo, el único que dijo fue Pedro. ¿Sabes? Cuando usted hace una pregunta y todo el mundo tiene miedo a contestar por fallar en la respuesta. Imagínense los 12 discípulos. Y cuando Jesús hace la primera pregunta, todo el mundo opinó. ¿Quién dicen ustedes que soy? Yo, tú eres esto, tú eres esto. La segunda pregunta, ¿y quién dicen ustedes? Silencio. Pero siempre hay uno que es el presentado del grupo. Siempre hay uno que es el atrevido, y en este caso era Simón. Y Simón dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta, Simón, no te la creas. Eso no te lo reveló ni sangre ni carne. Eso solamente vino porque mi Padre que está en los cielos, su glorioso Espíritu Santo te lo acaba de revelar. A Jesús no se conoce en la carne. A Jesús no se conoce simplemente memorizándome la Biblia en intelecto. Cualquiera puede hacer eso. Alguien me dijo la semana pasada, pastor, conté en el servicio, usted citó más de 20 versos en un domingo de memoria, porque tengo la información. Pero si la información no es revelación, ¿de qué me vale? ¿De qué me vale? No puedo simplemente conocerme al Cristo de la Biblia, me tengo que conocer al Cristo mío. Jesús no estaba en contra de la información. El Espíritu Santo no está en contra de que tú tengas una buena estructura de discipulado, de que te eduques. Yo me eduqué. Alguien me preguntó el viernes en la actividad de jóvenes adultos, ¿qué usted cree acerca de los seminarios? Y yo le dije, bueno, yo fui a uno. Claro, y tú aprendes muchas cosas, pero eso no garantiza que tú vas a conocer a Dios. Eso no garantiza. Estudiar para ser un pastor no significa que tú vas a tener el corazón de uno. Porque eso no es un degree, eso no es un grado.
Eso es un llamado. Primero tienes el llamado y después te preparas para el llamado. Es una vocación. Es una vocación. Tú no puedes decir simplemente decir, bueno, yo voy a estudiar para ser maestra o maestro, pero no me gusta hablar en público. Voy a enseñar matemática, pero no me gustan los números. Tiene que haber algo. Tiene que haber una vocación. Tiene que haber una gracia. Mi pastor, el apóstol Nahum Rosario, mi padre espiritual, él quería ser maestro más que cualquier cosa. Y se fue a estudiar. Y estando en la universidad, estaba tomando sus clases y sacaba A en todo. Todo lo teórico sacaba A. Todo sacaba A. Hasta que tuvo que ir a la práctica. Y en la práctica las maestras que están aquí saben que tienen que dar su clase. Tienen que preparar sus lecciones, dar su clase en público. Y él tenía un problema. Yo quisiera que usted viera sus notas de predicar. Súper estructurado y organizado en sus notas para predicar y para enseñar. Pero tenía un problema. Era súper mega tartamudo. No le salían las palabras. Cuando él fue a hacer su examinación frente a su profesor de universidad para graduarse, no podía hablar correctamente. Aunque tenía la teoría, lo tenía todo, no lo podía hacer. Porque había una condición física en él que le impedía. Y el profesor le dijo, Nahum, eres maravilloso, eres tremendo. Me gustaría tener muchos estudiantes como tú. Pero esto no es para ti. No es para ti porque tú no puedes hablar. Claro, en el caso de él tenía la certeza en su mente y en su corazón que aunque su cuerpo quizás no podía enseñar, en su interior él tenía el corazón de un maestro. Y sabía que Dios lo había llamado a prepararse en eso. Y no se rindió. Imagínese, maestro de high school y tartamudo. En el tiempo donde el bully era normal. Donde el bully era de todos los días. Hasta los profesores se metían a bullear. Hoy no, hoy es otra cosa. Muy bien. ¿Qué hizo él? Él fue al Señor y le dijo al Señor: Señor, si verdaderamente tú me has llamado para hacer lo que yo sé que tú me has llamado a hacer, entonces yo vengo a ti como Jeremías, con un llamado a ser profeta a las naciones, pero con un problema del habla. Así que ahora tú tendrás que hacer el milagro. Hasta que Dios lo sanó completamente de su condición de tartamudo. Y ahora no es simplemente un profesor, ejerció la profesión en Puerto Rico y en Chicago, pero ahora es un predicador internacional. Ha escrito montones de libros, programas de televisión, por donde quiera. Y nadie nunca puede decir que él no es lo que es, porque lo que es lo lleva por dentro, no simplemente en lo teórico. Te doy ese testimonio simplemente para que tú entiendas que a Jesús no simplemente se conoce de libro, de Biblia. A veces hacemos de la misma Biblia, y lo voy a decir con mucho cuidado, pero me siento muy cómodo diciéndolo. A veces hacemos del texto un ídolo. Y nuestro Dios no es la Biblia. Nuestro Dios es Jesús, el Verbo que se hizo carne. Y vimos su gloria como la del unigénito. No la leímos, la vimos. Dios quiere que la leas, pero es un vehículo para verlo. Juan 5:39 dice lo siguiente: ustedes estudian con diligencia las escrituras, porque piensan, aquí ven, mira el verso para justificar que hay gente que hace de la Biblia un ídolo. Leen con diligencia las escrituras porque piensan que de ellas hallan la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Jesús le estaba hablando a un grupo de personas religiosas que se le hacía más fácil decir: tengo la Biblia, tengo el conocimiento, pero no quiero a Jesús porque el conocimiento me infla ante los hombres, pero Jesús me desinfla ante mí.
Jesús me hace poco para que Él se haga dentro de mí mucho. Pero el conocimiento pleno, simplemente sin ninguna revelación, hace que los hombres se sientan grandes exponentes, eruditos. Hablas con una persona, nada más le tratas de introducir a Jesús. Tú sabes que no es creyente, sabes que como mínimo está descarriado. Y muchas veces he escuchado decir a personas decir: yo me sé la Biblia de arriba abajo. Como si saber la Biblia te salvara. Saber la Biblia te lleva al único que te puede salvar, que se llama Jesucristo. Y a ese es el que tú tienes que conocer y verlo cara a cara, porque con Él pasarás una eternidad, no con tu libro. No con tu libro. Es con Él que voy a pasar la eternidad. Es a Él a que voy a adorar. Es a Él a quien tengo que hacerme un mental picture, un retrato mental cada vez que lo adoro, para ver su grandeza y su majestad, para visualizar mi amor por ese Dios. Porque como único puedo expresarle mi amor, mi pasión, es que visualice su grandeza. Que visualice quién es. Gracias a Dios por el libro. Gracias a Dios por otros libros. Pero póngase a pensar en los hombres del Viejo Testamento que comenzaron sin un libro. Abraham comenzó sin un libro. No habían tablas. Moisés aún no estaba ni vivo. Fue a Moisés a quien Dios le dio, y solamente le dio los 10 mandamientos y la ley. Todavía Moisés no había leído a David y sus grandes salmos, porque David no estaba vivo. O sea que le sirvieron a Dios. Abraham se convirtió en amigo de Dios y se convirtió en el padre de multitudes sin tener un libro de referencia. Es más, sin tener un predicador preferido. Es más, sin tener un servicio cada 3 días. Es más, sin tener YouTube, sin tener Facebook, sin tener un podcast. ¿Cómo? Sin un libro. ¿Cómo? Sin un punto de referencia. Muy fácil. Y Moisés oyó una voz que salió de una zarza ardiendo, una experiencia, y le dijo: Moisés, ven a servirme. Yo soy, te está llamando a una gran obra. Y desde ese momento en adelante, Moisés conoció a Dios pasando tiempo a solas con Él. Se iba a un monte a orar. Allá subía y le decía: ok, Dios, yo quiero conocerte. Yo quiero saber quién tú eres. Ya, gracias por el yo soy. Yo soy era bueno para Faraón, pero para mí no es bueno. Yo quiero conocer quién tú eres de verdad. Y allí se iba por 40 días, 40 noches en aquel monte solo. Solamente con un jovencito que se queda al pie del monte llamado Josué, a quien Dios estaba enseñándole a recibir de la presencia que cargaba Moisés cuando Dios le hablaba. Escribió el libro. Escribió los primeros 5 libros de la Biblia, no porque alguien se lo contó, sino porque estuvo en el monte con Dios cara a cara. Una experiencia. Lo conoció a Él. Ahora yo tengo el gran recurso de los libros. Aún Pablo, encontramos que Pablo hubo momentos que ni siquiera tuvo sus libros con él. Porque pues estaba preso y salió de la cárcel y se iba a otra ciudad, iba a predicar. Y un día hasta mandó a uno de sus discípulos que venía a visitarlo: oye, tráeme por lo menos los pergaminos, tráemelos, los necesito ver. Pero cuando él dice tráeme los pergaminos, eso me deja saber a mí que Pablo estaba más que simplemente metido en un libro de estudio, estaba teniendo una experiencia personal con su Jesús, porque nadie antes había estado metido en un calabozo de bien adentro y simplemente cantaba todas las noches, oraba toda la noche y terremotos sucedían. No había un punto de referencia para eso. No había un punto de referencia para Pedro, porque en toda la historia de la Biblia no encontramos que ningún otro tenía una sombra que sanaba a los enfermos. No había un punto de referencia. Él no podía ir al Salmo 1 y decir: bienaventurados los que tienen sombras que sanan a los enfermos, porque no la había.
Y usted dice, ¿y cómo salió eso? Muy fácil. Él conoció al Dios que sana a los enfermos. Y el Dios que sana a los enfermos hizo el milagro. ¿Me están oyendo? Por eso, simplemente abrir la Biblia y leerla de forma intelectual no es lo que te va a dar la revelación de quién Jesús es. Es leer la Biblia pidiendo al Espíritu Santo, quien fue quien la escribió. Espíritu Santo, revélame el libro. Saca al Jesús de la Biblia fuera de las páginas y ponlo en mi mente y en mi corazón. Saca al Dios de Pablo, de Moisés y de Abraham y dame una experiencia real con ella, porque fue el mismo Pablo quien dijo: y todas estas experiencias y testimonios han sido escritas para que ustedes lo tengan como referencia. Fue el mismo Jesús que dijo: aún esto que ustedes ven que Dios está haciendo en este lugar, aún cosas mayores podrán hacer. Es simplemente un punto de referencia. God's not done. Dios no ha terminado. Los milagros no se han acabado. No nos podemos simplemente limitar a la doctrina de una iglesia o a la doctrina de un pensamiento o a la limitación de un asunto cuando le servimos a un Dios ilimitado. Yo haré mucho más abundantemente de lo que tú pides o entiendes. Gloria a Dios por el entendimiento. Gloria a Dios por los libros que nos leemos. Gloria a Dios por leer las experiencias de otros hombres de Dios. Gloria a Dios por la poderosa palabra que me da fe, que me sana, que me santifica, que hace cosas grandes y poderosas. Pero Él dice: tu intelecto es mi punto de comienzo, porque yo haré más de lo que tú pides y más de lo que tú piensas. Querido, deja que Jesús te sorprenda. Deja que el verdadero Jesús se te revele. Si tienes que engavetar el Jesús de tu crianza para conocer el Jesús verdadero, engavétalo. Una cosa yo sí sé: todo lo que sé y todo lo que tengo lo tiro por basura, con tal de conocerlo a Él, con ser hallado en Él, con tener la plenitud de su conocimiento. Fue ese mismo Pablo que le dijo a los efesios: oro al Padre de gloria que no solamente le dé razonamiento, sino que le dé inteligencia y conocimiento espiritual. Conocimiento espiritual para conocerlo. Querido creyente, amigo, hermano, no nos conformemos con lo que sabemos hasta ahora. Si usted es como yo, que ha estado en la iglesia toda la vida, es fácil pensar: ya yo me sé eso, o ya yo viví eso. No. El abuelo de mi esposa decía: esta experiencia con este libro y esta experiencia con nuestro Señor es una fuente inagotable. Tú jamás podrás agotar el amor de Dios. Jamás podrás agotar la experiencia con el Espíritu Santo. Jamás podrás agotar los milagros y las benevolencias que Dios quiera hacer sobre tu vida. Jamás lo podrás agotar. Porque Él no tiene ni principio, ni tampoco tiene fin. Interesante que Dios no se ocupó en darle a Abraham un libro, pero sí le dio importancia a que Abraham tuviese una experiencia con un hombre, la cual la Biblia llama Melquisedec, el rey de Salem. Y la Biblia lo describe como un hombre que no tiene principio ni final. Un hombre que no tiene madre y tampoco tiene padre. Miles de años antes de que Jesús naciera, Abraham, el padre de la fe, un carácter y una persona mega importante en la historia de nuestra relación cristiana y la historia de nuestra fe. Dios no le entregó en las manos un profesor o un libro, pero le dio una experiencia con lo que los teólogos llaman, palabra de domingo, una teofanía. Diga conmigo, teofanía. ¿Qué significa teofanía? Una aparición de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Melquisedec se aparece a la vida de Abraham, no era simplemente un hombre raro, era Dios
manifestándose para que Abraham tuviese una experiencia más profunda con él. Desde ese momento hay un antes y después de la vida de Abraham. Ya ahora tú no ves simplemente a Abraham, Dios diciéndole a Abraham, sal afuera y cuenta las estrellas, porque esa era su experiencia como politeísta, como un hombre que adoraba los cielos, que alababa estrellas, alababa el sol. Esa era su experiencia. Por ahí fue que Dios tuvo que engancharlo para traerlo. Ahora se le aparece Melquisedec, sin principio de días, sin final de días. Esta aparición maravillosa. Abraham se tira al suelo en presencia de este gran hombre, un gran sumo sacerdote, y dice la Biblia que apartó el diezmo de todo lo que él tenía, se lo presentó al Señor. En ese momento tuvo una experiencia sobrenatural, y de ahí en adelante ya no era Abraham el que tenía una relación superficial con una voz. Ahora era Abraham el que decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Something hooked him. Algo lo agarró. Algo o alguien lo enganchó. Lo enganchó. Porque una vez tú tienes esa experiencia, algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar en tu vida. Jacob llegó a aquel lugar llamado Betel, se dio contra la piedra, vinieron los ángeles del cielo, tuvo una experiencia directa con el Señor. Cuando Abraham salió de Betel, no era el mismo hombre. Porque hasta ese punto, Jacob, porque hasta ese punto Jehová era el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Pero después se convirtió el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, porque Jacob tuvo la misma experiencia. Al principio Moisés era mi siervo, el que sube al monte conmigo, el que yo con quien hablo cara a cara, con quien yo comparto mis secretos. Josué se describía en la Biblia como Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Que Moisés, siervo de Dios, Josué, siervo de Moisés. Moisés muere. Dios se le aparece a Josué, en medio de una gran depresión. Sí, los hombres de Dios también se deprimen. Y también le da tristeza. Y también sienten y duelen. No son superhéroes de Marvel. Son de carne y hueso. Y Josué se sintió en ese momento triste, deprimido, ansioso por la muerte de su líder espiritual. Y Dios, se lo he contado antes, y Dios se le aparece en una experiencia. Porque recuerde que hasta ese punto Josué era el líder que estaba sometido a un líder, pero no subía al monte, se tenía que quedar al pie de la montaña. Se quedaba al pie de la montaña. En el pie de la montaña experimentaba la presencia de Dios, pero no subía al monte. Cuando Moisés muere, ahora Dios cambia la manera de hablarle a Josué. Ya no le dice Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Ahora le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora mi siervo eres tú. Ahora tienes una experiencia superior que te cualifica no por años de estar en una iglesia. Porque como decía un gran hombre de Dios británico, ir a la iglesia o estar en la iglesia no te hace más cristiano y más conocedor de Dios, como pasar tiempo en un garaje no te convierte en un carro. Y a veces pensamos que esto es una jerarquía de edad o de tiempo. No, esto no es una jerarquía ni de edad ni de tiempo. Esto es una jerarquía de experiencia. Jesús tenía 12 discípulos. De los 12, 9 estaban conformes con tener una experiencia con Jesús cuando Él les enseñaba en tiempo aparte, cuando los enviaba a hacer milagros, cuando los enviaba a alimentar a los pobres. Pero 3 de ellos, dice la Biblia, con ellos Él se los llevaba a lugares desiertos a orar. Con ellos Él tenía una intimidad mayor. ¿Por qué Dios permitió que viéramos eso en la Biblia? Para que tú y entendiéramos que hay un diferente nivel de intimidad que tú puedes lograr y alcanzar. Por eso el Dios de Pedro, el Jesús de Pedro era diferente al Jesús de su hermano, aún su hermano Andrés. Porque Andrés era discípulo de Atrio. Pedro era discípulo del lugar santísimo. Era discípulo de ahí. Quizás
es la razón por la cual Pedro fue el único que oyó y vio a Jesús caminar sobre las aguas. Pero usted se puede imaginar, mis queridos, esos tiempos de intimidad de nuestro Jesús con quien Él llamaba a su Padre, arrodillado en un huerto, en un jardín, a las horas de la madrugada, lugar desierto, allí orando con el Padre. Usted se puede imaginar la clase de presencia. La clase de presencia que había. Usted se puede imaginar lo que Jacob o Santiago, lo que Juan y Pedro vieron y experimentaron, Jacobo, en su tiempo de intimidad con Jesús. Por eso, cuando Pedro con los otros 11 estaban en aquella barca y las olas estaban azotando, las olas daban duro contra aquel bote. Si tú estás en un bote que está pasando por una tormenta o por una crisis de esa manera, lo menos que tú quieres es que el capitán más experto del barco se baje. Tú te quedas ahí. Tú no sé si es una vela, no sé lo que es un remo, pero tú no lo sueltas. Pero aquí está el hombre más experto en navegación, el que tenía una empresa de múltiples botes para ir a la pesca a las horas de la madrugada. De repente mira sobre las aguas y se da cuenta que su amado Jesús está caminando en las aguas hacia él. ¿Sabes que al experto en navegación no le tembló la mano ni el pie de tirarse del bote al agua, sin dudar de que él podía caminar con su Jesús? ¿Qué punto de referencia tenía Pedro? Porque si tan siquiera yo puedo decir, no, tacho Jesús, tacho, yo lo veo patinar en el agua. Pero no había un punto de referencia. Él nunca había visto a su Señor caminar sobre las aguas, lo había visto caminar sobre la tierra. Nunca lo había visto haciendo cosas así. Pero de repente Pedro vio a Jesús y dijo, no, si este es el mismo Jesús que yo conozco en el lugar secreto, que viene una gloria sobre ese lugar, que nuestros rostros son transfigurados, mientras yo lo pueda ver a él y él dé la palabra, yo podré caminar como él camina. Pedro, ¿dónde está escrito eso? ¿Cuál es el verso? ¿Cuáles son los 10 puntos? No hay, es una experiencia sobrenatural. Yo sé ¿cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo hacerlo? Porque somos tan sistemáticos hoy. Tan sistemáticos. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. ¿Cómo lo logro? Para el mundo espiritual no hay un GPS. El mundo espiritual no tiene Waze. Tu Waze es el justo, por su fe vivirá. Y tu fe se compone de 2 cosas principales. La primera, la palabra de Dios. La segunda, tu experiencia con Dios. Usted está oyendo lo que yo digo. Yo siempre creí. Gracias a Dios yo me crié en solamente 2 iglesias en mi vida donde no fui pastor. Estoy en la tercera, pero aquí soy pastor. Pero yo me crié en una atmósfera donde los milagros eran común. Yo me crié en una atmósfera donde mi iglesia tenía un culto de milagros toda la semana. Me crié en una iglesia en Puerto Rico donde un señor se muere en medio del culto y no llamaron la ambulancia, llamaron al pastor. Y el pastor lo levantó de los muertos en el mismo culto. Con un médico encima de él que le decía al pastor, hay que llamar la ambulancia, no tenemos mucho tiempo. Y le estaba dando CPR. Y el pastor le dice, muévete por un lado, llama a la ambulancia cuando yo termine. Te ordeno ahora mismo
En el nombre de Jesús, espíritu de muerte, tú no perteneces en esta iglesia, te vas ahora. Y el hombre recobra vida. Nadie me lo contó, yo lo vi. Tu experiencia son puntos de referencia a tu fe. Para que entonces porque es escalonada. Dios es tan bueno que te lleva por escaloncitos. Y cada experiencia te va llevando a, no solamente está escrito, sino que yo también lo viví. No es solamente que la Biblia dice en Isaías 55 que por sus heridas yo soy sanado. Es que yo fui transformado y sanado por el poder de Dios en mi vida. Él lo dijo, yo lo creo. Pero la experiencia me dice. Por eso no hay ningún teólogo que me pueda sacar 1000 versos fuera de contextos que me hagan creer a mí que mi Jesús no sana. Tampoco hay un punto de referencia donde alguien que quizás estuvo enfermo y no se sanó me pueda hacer a mí cambiar mi mente de que mi Jesús no sana. Porque el cojo de la hermosa llevaba 40 años parado, acostado o sentado en la misma puerta del templo donde Jesús en vida entraba todos los días por 33 años y medio y nunca lo sanó. Y alguien pudo haber preguntado entre sí, ¿cómo que dicen que anda por allá sanando mujeres de flujos de sangre con el borde de su manto, ve este cojo ahí por 30 años y no le hace nada? Y Jesús dice, porque todo lo que yo hago es lo que primero veo a mi Padre hacer. Ese milagro no era para 10 años atrás. Ese milagro era para cuando Jesús ya no estuviese en carne y Juan y Pedro le pasaran por el lado a un templo muerto y llegaran allí y le dijeran, oro y plata no tengo, pero de lo que tengo te doy. Se levanta ese cojo y trajo un aviamiento a aquella iglesia, que aquellos hombres que querían meter preso a Juan y a Pedro por hacer un milagro en el nombre de un hombre resucitado entre los muertos, dijeron, reconocemos que son gente del vulgo. Básicamente le digo, sin educación. Reconocemos que son gente sin educación, pero también reconocemos que esta gente estuvo con Jesús. No dijo aprendieron con Jesús. No les dijo fueron al seminario con Jesús. No dijeron fueron a la escuela de Jesús incorporado. Dijeron han estado. ¿Por qué Pedro? Que hacía 50 días atrás, o un poquito más, menos de 2 meses, menos de 3 meses, tuvo la fe, tuvo la confianza de decir, yo metí las 4 patas, yo pequé. Hace un par de meses atrás yo negué a mi Jesús, pero pasé 40 días. ¿Sabes qué maravilloso, mis queridos? Que la Biblia nos describe 3 años y medio de enseñanza de Jesús y sus discípulos, por lo menos las más importantes. Sin embargo, Dios, en la experiencia más importante de sus 12 discípulos, no nos deja saber qué pasó ahí. 40 días después de la resurrección de Jesucristo, estuvo con sus hombres. Y lo único que la Biblia nos dice fue compartiendo los misterios del reino. Quizás ese fue el momento donde Jesús le estaba diciendo a los discípulos, tu ministerio hasta aquí fue bueno porque yo estaba, pero ahora va a ser mejor porque yo no estoy. Y le dijo, vayan al templo, se me esconden allá,
sin término de tiempo. Y van a ayudar, y van a orar, y van a esperar a que descienda de lo alto el glorioso Espíritu Santo. Y cuando Él venga, la primera vez que Jesús introdujo al Espíritu Santo a sus discípulos, dirá: vendrá otro Consolador quien les enseñará en toda la verdad. La segunda vez que Jesús le habla a sus discípulos del Espíritu Santo, les dice: no los va a enseñar, les va a dar poder. En uno te instruye, en el otro te da una experiencia. Usted está oyendo lo que estoy diciendo. Con uno te instruye, pero con el otro te doy la experiencia. Él va a estar contigo, será tu paracletos, tu maestro. Él te enseñará todas las cosas, te recordará de todas mis palabras, te traerá convicción de justicia. Sorry. De justicia, de pecado y de juicio. Pero ahora Jesús le dice: este es el día. Escúchame. Este es el día que tú estabas esperando. Pedro, no lo sabes. Marcos, no lo sabes. Pero este es el día. Si tú pensabas que poner manos sobre los enfermos en mi nombre y sanan eran poderosos, no sabías que este era el día que tú estabas esperando. Porque recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros. Cuando haya venido sobre vosotros. Hasta ese momento, escuche, los discípulos hacían milagros por autoridad delegada. Por autoridad delegada. Pero después de ese momento, Jesús dice: vas a recibir el poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Y ahora me seréis testigos. Ser testigos es dar evidencia de que la palabra es real. Que ya en la tierra no camina un Jesús hacedor de milagros. Ahora en la tierra caminan hombres y mujeres que conocen a Jesús, que hace los milagros y los hace a través de ellos. Aprende a conocer a este Jesús por revelación. Te hago la invitación que esta semana, en tu tiempo de oración con el Señor, te atrevas a hablarle al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, si yo tengo que dejar de conocer todo lo que sé de Dios para conocerte mejor, que así sea. No quiero simplemente el tecnicismo. Todos los que han estudiado algo o han hecho o comenzado a hacer algo, no es lo mismo lo que tú estudias que lo que tú practicas. ¿Alguien está conmigo? No es lo mismo. Yo sé. No es lo mismo lo que tú estudias, que en la escuela te enseñan esto. Este es el protocolo, este es el SOP, el Standard Procedure, así es que lo tienes que hacer, tienes que trabajarlo de esta forma. Pero cuando llegas al campo de trabajo, y te encuentras con un sabio supervisor o gerente. Una vez yo estaba ya graduándome de la universidad y vino mi pastor a visitar aquí a Delaware, y él se mete en mi cuarto y me dice: quiero que me saques todos los libros de este último año. Y empieza y se sienta en mi cama y empiezo a hojearlo. Suena muy bien, yo estudié todo eso, pero cuando te gradúes y empieces el ministerio, bota los libros, porque no es lo mismo. Tú lo aprendes, tú tienes el background, tienes el fundamento, pero cuando tomas la experiencia, ahora es diferente, porque tú conoces a Dios, tienes el punto de referencia, pero ahora yo lo conozco. Ahora yo oro por un enfermo no pensando en el Jesús que dijo: pon manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora yo hoy pongo manos sobre un enfermo con el Jesús que sanó a mi propio hijo, con el Jesús que me ha sanado a mí, con el Jesús que ha sanado a muchas personas que hay aquí, porque le conozco, porque lo he visto, porque lo he experimentado. Aleluya. Termino con unos puntos importantes. Si profesamos a este Dios a quien debemos
conocer. Y cuando tengamos esa gran experiencia que Dios demanda y quiere que tengamos con Él, porque esta es la vida eterna. Eso no fue un libro de sugerencias, esta es un mandamiento, esta es la vida eterna, que me conozcan, que te conozcan a ti, que me conozcan a mí. Es imposible que eso no desarrolle una pasión ardiente por Él como primero en tu vida. Es imposible. Es imposible que cuando Jesús le hacía el llamado a Pedro, quizás la primera vez que Jesús va donde Pedro y le dice: Simón, vente a orar conmigo un par de horas. Y Simón se levanta de la piedra o la almohada y dice: Señor, no hay una hora más tardecito que podamos ir a orar. Tiene que ser ahora a las 2 de la mañana. Yo tengo sueño. Pero ahora se va por obediencia. Llega esa primera experiencia con Jesús en el monte. Quizás fue el día donde todos fueron transfigurados delante de Él y Él fue transfigurado. Donde vieron y tuvieron hasta una aparición de algunos profetas. Donde vieron cosas grandes, porque la gloria de Jehová descendió sobre aquel lugar. Ahora la próxima vez que Jesús va a la cabaña de Pedro y le dice: Pedro, nos vamos a orar. Ya estoy listo, Señor, vamos para allá. Porque la experiencia le añadió algo totalmente diferente. Yo primero subo por disciplina y por obediencia, pero después me daré cuenta que es un deleite estar en su presencia. Es un deleite conocerlo más. Es un deleite leer un verso que yo me sé de memoria. Un verso que he predicado 20 veces y de repente me hace zoom. Me brinca. Se sale del libro y tú dices: ¿what? Yo nunca había visto eso. Nunca lo había visto de esa forma. Porque el Logos se hizo carne. Dios se hizo carne. La palabra se hizo carne. Y después que puedo verlo en la carne, dice: y vi su gloria como la del unigénito. Ya no es lo mismo. Ya no es Jesús. Ya no es Jesuito. Ya no es Chuito. Ya no es Jesús. El Jesús de la cruz. Un pastor que yo admiro se llama Rob Parsley. Ustedes me han oído hablar de él. Rob Parsley no permite en su iglesia que pongan una imagen de Jesús crucificado. No lo permite. Pueden poner la cruz, pueden poner lo que sea. A mí no me pongan una imagen con un Jesús colgando una cruz, todo feo y todo sangriento. Porque Él no está ahí. Él no está ahí. Ya no es el Jesús en su peor momento. Es Jesús en su mejor momento. Resucitado, viviendo en ti, viviendo en mí. Eso me llena de pasión. Eso me llena de energía espiritual. Eso me hace aplaudir sin terminar, gritar sin terminar, danzar sin terminar, brincar sin terminar. Porque es mi Cristo vivo. Es mi Cristo vivo. Es imposible tener esa revelación, conocimiento de Jesús y andar con un orgullo de conocimiento doctrinal y denominacional. Andando por ahí con una carta de resumen de iglesia en iglesia para que me pongan. Te vamos a poner en la silla para que escuches a Jesús. Es imposible no tener ese conocimiento de este gran Jesús que servimos y que no estemos constantemente tratando de negarnos a nosotros mismos para poder servirle y recibirlo más. Es imposible tener este gran conocimiento y revelación de nuestro Jesús y no decirle: Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo. Como todo un niño y jovencito criado en la iglesia toda la vida, fui muchas veces obligado a ir a la iglesia. Y hoy le doy gracias a Dios que me obligaron. Pero muchas veces fui obligado a ir a la iglesia. Fui obligado a quedarme en las vigilias. Fui obligado a irme en los veranos al templo en Puerto Rico.
Mi iglesia era dueña de un canal de televisión, se llamaba en ese entonces el canal 58, con cámaras bien altas, consolas bien grandes. Yo tenía 7, 8 años. Me trepaban en una silla para que yo pudiera alcanzar las manos de la cámara. Me trepaban en una silla para poder alcanzar la mesa de una consola de sonido, sin yo saber ni lo que estaba haciendo, simplemente oyendo, aprendiendo, oyendo y aprendiendo, pero obligado. Después me mudé a Chicago, a una gran iglesia. Fue un poco más de lo mismo. Obligado a ir a la iglesia miércoles, viernes, después del servicio viernes, vigilia. Después del viernes, domingo por la mañana, 8 de la mañana, y domingo por la noche a las 6 de la tarde. Obligado. Hasta que un día, el Jesús que yo había visto, lo había visto en milagros, lo había visto salvando a gente. Yo fui partícipe de ver a hombres como R.W. Schambach, poderoso en lo sobrenatural, en grandes campañas bajo la gran carpa que tenía mi iglesia en ese entonces en Puerto Rico, sanando enfermos, levantándose gente de silla de ruedas. Todo eso eran marcos, puntos de referencia. Pero no fue hasta que un día choqué con Jesús. A los 15 años de edad, endemoniado hasta el último pelo, con una actitud terrible. No quería escuchar al predicador porque estaba yendo a la iglesia obligado. Me puse una capucha para mostrarle a todo el mundo que yo estaba ignorando al predicador. Y ahí, con los brazos cruzados, con una capucha que me tapaba la cara, me encontré con Jesús. Habló a mi corazón. Fue 3 días antes de mi cumpleaños número 16, marzo, cuando de repente Jesús se me presenta. Después de ese día, a mí nadie me obligó más. Después de ese día, yo salía de la escuela a las 2:30 y ya a las 3:30 estaba en la iglesia buscando en qué servir, de lunes a viernes. Mis padres no iban a la iglesia porque eran quizás hombres de negocio, a veces estaban en sus andadas de negocio. Me montaba en el autobús de la Diversi, y si no venía el autobús porque a veces estaban llenos, caminando y llegaba a la iglesia. Nadie me obligaba. ¿Por qué? Porque le conocí. Le conocí. A ti solo te pesa cuando no conoces. Solo te pesa cuando no conoces. Cuando no conoces, arrastras pies. Cuando conoces, tú dices: Señor, ¿a dónde vamos? ¿Qué gloria vamos a ver hoy? ¿Con quién nos vamos a encontrar en ese monte? ¿Sobre qué aguas vamos a caminar, mi Jesús? ¿Qué enfermo vamos a sanar? Se sana el ciego. El religioso pregunta: ¿por qué sanas un día libre? Jesús dice: ¿será que hay más? ¿Será que hay más gente para sanar? Ese es el Dios a quien nosotros le servimos. No te detengas de conocerle a Él. Póngase de pie. Vamos, levanta tus manos y busca esa experiencia. En los próximos minutos